Pedro Abel Gómez Ibarra, a sus órdenes. Pedro Abel Gómez Ibarra. ¿Tú eres hijo de? Del profesor maestro Pedro Abel Gómez Sarur. ¿Sarur? Sarur. Sarur, bueno. Sí. La idea es que nos cuentes la historia de tu papá. ¿De dónde es él? Mi papá fue nacido en Jerusalén. Ajá. Y mis abuelos lo trajeron aquí a México, al puerto de Veracruz, con unos familiares. Ajá. Mi papá nació el 29 de junio de 1930. Y los familiares, por algunas razones, lo trajeron a México y llegaron al puerto de Veracruz. Y ahí estuvo hasta la edad como de 7 años, porque falleció mi abuela. Y los familiares pues fueron malos, que fueron y lo abandonaron en la Ciudad de México a la edad de 7 años de edad, mi papá. Y él se hizo la vida como él pudo. Entonces él pues iba a los conventos, que iba a pedir como asilo, ¿verdad? Ahí lo cuidaban, se enfermaban, lo ayudaban, y él se acomedía en los conventos de la Ciudad de México. Pues él ahí lo criaron. Entonces mi papá lo que me cuenta, que iba a una placita en la Ciudad de México y ahí había una banda de guerra de la Secretaría de la Sedena. Entonces él todas las tardes veía que ahí daban instrucción de banda de guerra. Y entonces él veía que el instructor les ponía en el suelo las marchas por nota de tambor y de corneta. Entonces mi papá fue donde él me cuenta que él ahí aprendió. Entonces él como pudo se hizo de una corneta, y después en el suelo con unas varitas, con un tambor, ensayaba las marchas, y fue así como él se enseñó, se instruyó. Sí. Y conforme pasaron los años, luego en el convento, ahí lo apoyaron de las monjitas, y lo apoyaron. Entonces se hizo a dar clases. Entonces pasó el tiempo, él creció y se metió en el ejército en la Ciudad de México. Y de allí fue como él creció y se hizo en la vida militar. Pasaron los años y entonces de la Ciudad de México lo mandaron aquí a San Luis Potosí. Y en tanto, entonces en una avenida de un gobernador, no me acuerdo, Ruiz Cortines, no me acuerdo qué presidente de la República estaba, lo escoltaron aquí a Río Verde. Y le gustó aquí en Río Verde. Entonces mi papá fue el comandante, el sargento segundo comandante de la banda de guerra del 19 Batallón de Infantería. Y entonces, como pasaron los años y todo, mi papá luego pues se dio de baja del ejército, y como le gustó aquí Río Verde, aquí se quedó aproximadamente en 1948, 1949, 1950. Y ya fue de raíz que aquí ya se quedó en Río Verde. ¿Él aquí se casó? Sí, aquí se casó. Sí, con mi mamá, que es María del Carmen Valderas, que él era de acá, todavía vive mi mamá, desde aquí de San Rafael Lagunillas, más que aquí se conocieron y aquí se casaron. ¿Y cuántos hermanos son? Somos 3 hermanos, mi hermano José Antonio y mi hermano José Carlos y servidor, Pedro Abel. ¿Viven? Sí, estamos actualmente todavía vivos. Uno es el que está en la colonia San Rafael. Sí, en la colonia San Rafael, que tiene el taller de las bicicletas. Y mi hermano José Antonio, él está en Querétaro, ya es maestro jubilado. Y pues yo, que pues aquí le ando haciendo ahí la vida, la lucha.
Ahora, Sí. ¿cómo es que entra aquí en Río Verde a dar clases a las bandas? Primeramente daba en el Colegio de La Paz con las madres. Sí. Ahí fue donde se inició y luego ya pues en las demás escuelas, que en la Pedro, que en el colegio, que en la Diurna, que estaba ahí donde ahora es el registro civil, luego en la Benito Juárez y luego en la Leona Vicario, que en la Manuel José Otón. Así es como él luego se... O sea que él dio clases en muchas escuelas. Sí, en muchas escuelas, pues de toda la vida, ¿verdad? Bueno, ¿cómo fue que se retiró de la banda? Lo que pasa es que mi papá tenía una afección cardíaca muy grave. Hubo un momento que cuando él se puso grave, pues yo desde chamaco vivíamos aquí con doña Margarita, aquí en la Aldama y en la Hidalgo. Y él tenía una afección cardíaca que a fin de cuentas fue lo que se lo llevó. Y mi papá al cumplir la edad pues lo jubilaron de las escuelas, ¿verdad? De la profesión que él era, maestro. Dio clases también en la técnica agropecuaria del refugio. Él también ahí estuvo unos años dando clase de instrucción de banda de guerra. Y se retiró porque cuando se puso grave lo trasladamos a la Ciudad de México y allá le hicieron una operación a corazón abierto. Entonces a raíz de eso ya no podía él dar la instrucción por la fuerza de la trompeta, de la corneta y ya no podía hacer esfuerzos. Y pues también por la edad. Y por eso fue la razón que dejó de dar la instrucción, pero hubo muchas personas en el transcurso de los años que él los enseñó, y mucha gente que lo recuerda todavía a estas alturas. Oye, ¿cómo está el maestro Peter? Mucha gente no sabe que él falleció. Él falleció un 14 de febrero del 2005. Falleció aquí en el hospital porque por su afección. Él, aparte de su corazón, tenía una deficiencia renal hepática a consecuencia de lo mismo. ¿Él está enterrado aquí en Río Verde? Sí, aquí en Jardines de la Paz. Ah, está en Jardines de Sí, la en Paz. Jardines de la Paz, aquí está sepultado. Sí. Hay algunas anécdotas que vivió tu papá. Uno de ellos fue cuando fue a México con La banda de guerra del colegio. del colegio. ¿Nos cuentas algo de eso? Pues yo de lo que tengo, de lo que recuerdo poco es de que, pues sí, se pidió el apoyo aquí de toda la ciudadanía para, pues para todas las bandas y el traslado y el hospedaje y todo lo que estuvieron allá en la Ciudad de México, pero sí son, pues nada más unos recuerdos que tengo ya muy vagos que a la fecha, pues son muy difíciles de recordar, ¿verdad? Pero sí que se trajeron y convivieron y todavía hay algunas personas que eran en conjunto formaban parte de la banda de guerra. Todavía no está Juanito Ledesma, todavía está ¿cómo se llama? Fulanito Alfonso Reséndiz, que son de los que fueron. Meme, me dilo. Ah, sí, hay varios. Por aquí tengo una foto de varios todavía. Ajá. Pero ya está muy, muy viejita y no se aprecia muy clarito, pero sí. ¿Te acuerdas algunas otras anécdotas? No, pues de los desfiles, de los desfiles, las tablas gimnásticas que se hacían al compás de los tambores de la banda de guerra, y cosa que pues ya se perdió, ya no lo, como se hacía en aquellos años, ya no, era las marchas de las tablas gimnásticas, las competencias de las escoltas a las banderas que se hacían aquí en la antigua plaza de Río Verde, en la Pérgola, y en los desfiles. ¿Era duro tu papá? Duro no, era disciplinado. Disciplinado, nomás que sí, pues había gente que
que pues acostumbrada a hacer lo que quería, y cuando entraban ahí con mi papá pues era la disciplina, lo que es la disciplina normal, ni más ni menos, no era de que había que pues comportarse, ¿verdad? Había que ser disciplinado, ¿verdad? No ser rebelde. Mi papá era, con mis hermanos y conmigo, pues sí, era bien disciplinado y bien recio.